Hola, hola, probando audio. Audio aceptado. Ok, hola, buenas noches a nuestro 13º episodio de Rebelión en la Caverna, cuyo título es La Rebelión. Soy Pablo Suárez Etzhagen y vamos a comenzar nuestra emisión final de lo que fue este proyecto experimental que realmente inició como un lapsus entre clases de las que daban en Sanate y terminó siendo una exploración que se fue llevando sola, fue orgánicamente creándose y cada paso que dábamos simplemente nos mostraba el escalón que seguía y cuando íbamos llegando al final de este camino vimos también que eh, la escalera terminaba y pasamos de estar atrapados en lo que fue nuestra caverna del capítulo 1, aprendiendo a cada escalón que dábamos entre conceptos, datos históricos, técnicas y autodescubrimiento para finalmente conseguir el momento de nuestra rebelión. Pero, ¿de qué nos estamos revelando? Después de todo este trayecto, ¿han pensado realmente de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Realmente nos estamos revelando? ¿Seremos como Cypher en Matrix y preferimos volver a la cueva y atraparnos a nosotros mismos? ¿O cuál es nuestro destino después de esta experiencia experimental, artístico-cultural? ¿Ha generado algún valor? ¿Ha sido una pérdida de tiempo? Todos estos pensamientos que hemos tenido aquí entre páginas, archivos, así, aunque no lo crean, mi carpeta de rebelión en la caverna es una carpetotota de archivos. ¿Qué es lo que hemos logrado con este paso? Si logramos una rebelión, encontramos algo entre todas las cosas que iban surgiendo dentro de nuestro caminar de 13 semanas. Se dice poco, porque incluso digo así, 13 no es tanto, comparado con proyectos como 237 Cine Pensamientos Seculares, donde llevamos 72 ejemplares, pero hay caminos que son más largos, caminos que son más cortos. Les digo, esta escalera se auto mostró eh, finita y veremos si realmente este trayecto vale o no vale la pena. ¿Va? Entonces vamos a nuestra sección tan amada por ustedes, que es la sección comparativa teórica. En nuestro capítulo titulado La Rebelión. Obviamente, al ser el capítulo final donde iniciamos con la caverna, debemos de tener un pequeño replanteamiento, como en el video post intro que se llamó Creando un Frankenstein. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Escapamos de la caverna y empezamos a buscar una como autopercepción, una resignificación de quiénes somos y logramos este primer ejercicio. Igual cada uno de ustedes fue mostrando sus perspectivas, fue creando una identidad. Veníamos como de algo estereotípicamente académico, de estándares absolutos de status quo y al final se termina siendo un reflejo de todos los momentos extraños que van sucediendo en nuestra vida hasta lograr como esta especie de fenomenoide, a decir literal, que con el paso de los ejercicios se ha podido como interpretar como una especie de monstruo de Frankenstein. Encontramos en la pareidolia que el azar nos conducía a fenómenos visuales, autoexploración, autoconocimiento. Las gotas, entre todo el caos que existía, cayeron donde debían de caer para generar imágenes e ir encontrando quiénes somos por medio del abstracto. Participamos de ese conocimiento de que la caverna era el grado apolíneo donde nos encontrábamos y lo llenamos un poco de dionisíaco,
donde todas las tablas que nos decían que debía de ser el arte nos iban conduciendo a un caos, a una nueva reinterpretación de lo que era el arte. E igual, de la misma manera, partimos de un ejercicio que donde el caos no necesariamente debe de ser un fin, sino también un medio, y gracias a los ejercicios de lo apolíneo a lo dionisíaco, tuvimos una vuelta hacia una especie de progresión estética, y después en el caos una especie de ordenamiento pues simbólico, por así decirlo, en nuestro collage. Después fuimos encontrando en esta sincronicidad donde las cosas iban a aparecer de acuerdo a también el azar, así como lo paraidolio, pero ahora cuando partimos del libro de William Blake, que abría las hojas y fuimos logrando el contenido que nos iba dictando. También para este ejercicio estuvo interesante que la sincronicidad hizo que los marcadores de acrílico se volvieran parte de la obra. Las manchas de la pareidolia subsisten y empiezan a crear una resignificación de las ideas. Cuando no hay creatividad, la pareidolia, la sincronicidad, el azar empiezan a darnos un camino ya trazado, y es de nosotros decidir si nos vamos a regresar a la caverna o avanzamos ciegamente cuando el arte se va a crear solo a nuestro alrededor. El entorno se vuelve una figura de arte y entonces nosotros simplemente somos un actor dentro de la obra. Para entender cómo se puede usar, no solo debemos de ser partícipes y dejarnos llevar blanditos por el caos, sino también encontrar que todas las formas y todos los elementos que van flotando en nuestro escenario de autodefinición deben de tener un significado. Entonces, todas las formas que se crearon en la pareidolia, todos los caminos que se formaron en la sincronicidad, también ya tenían un significado. El chiste era nosotros decidir si sí o no les hacíamos caso. Entonces aquí hicimos el ejercicio de teoría del color, donde nos fuimos llevando por qué significa el color, cómo se van combinando, cómo se va desglosando, y entonces el medio cromático se volvió una entidad que no solo era azarosa y caótica como todas las partículas que nos iban rodeando, sino también ya contenían un significado social e intuitivo que fuimos encontrándole lugar dentro de nuestra experimentación. Ya después, esto tenía que ver con nuestra identidad. Que los rojos se formaran sexual o iracundamente dependía de nosotros. Si nosotros brincábamos de recuerdos cuando veíamos una nube con cierta forma, eso dependía de nosotros. Ahora era encontrar los porqués de todos estos elementos que nos iban rodeando y ver qué nos hacía. Las referencias que estaban rodeándonos no estaban ahí azarosamente, sino estaban predeterminadas, porque ese caos no era una explosión idiota, sino una especie de melodía que era tan gigantesca que no podía tocarse por una orquesta, pero sí podíamos detenernos un instante a entender que el tentáculo podía significar algo. El recuerdo de una niñez, el miedo a un futuro oscuro, el desarrollo de diferentes versiones de nosotros encontrándose, como todas las perspectivas que surgieron alrededor de una de las figuras que más influenció este camino, que fue el señor Joseph Beuys, que nos hizo recordar que los medios son el mensaje. Dibujar en papel negro, en hojas blancas, en un pedazo de vidrio, en una guitarra, en un pedal, todo eso tenía que ver. Entonces todos estos objetos se iban resignificando. Entonces esas astillas de una explosión caótica que se vería haciendo una obra de arte, una obra de arte súper interesante, porque si lo vemos realmente, nuestra exploración es la obra de arte. Si nosotros somos el sujeto dentro de la obra, todo este experimento que ha pasado en Twitch es parte de la obra. Entonces el medio tal vez no fueran los marcadores de acrílico,
no fue ese pedazo de tapiz donde dibujamos a Joseph Beuys, no fue el caos, no fue la pareidolia, sino fue el transmitir en Twitch para públicos específicos, espectadores que debían de estar sincronizados con lo que iba a suceder en este episodio. Y eso tal vez fue lo que fuimos descubriendo a lo largo de este trayecto. Después, recordar que los objetos transmiten y adquieren valor. Entonces, así, los tapices, los colores, los plumones, los medios eran parte del mensaje, pero igual el mensaje iba distribuyéndose a lo largo de los tiempos y estábamos viendo diferentes perspectivas de nosotros y vimos como los peluches que tuvimos de niño, las guitarras que compramos adolescentes, los dibujos, las fotos, todo eran parte de una identidad que no necesariamente estaba exponiéndose en un museo y no lo vimos completamente durante estas 13 sesiones, pero existían y resonaron y eso estuvo súper interesante para ir logrando y darle un sentido a este camino. Después, si queríamos avanzar teníamos que separarnos totalmente de qué es lo académico, qué es el arte. Aquí dimos el salto a la digitalización, donde cuál es el arte que debemos de abrazar. Es el arte objeto, es la acción, es el caos, es el color, es el lápiz, es la tinta. Obviamente experimentar fue parte de este proyecto y desde dibujar aquí en OBS, la plataforma que uso para transmitir software de dibujo como Sketchbook, donde dibujamos alguna inquietud que tenía cuando era niño de dibujar las torres de satélite, encontrar que nuestros recuerdos están llenos de entornos y se va creando una dimensión donde todo este teatro y toda escenificación se vuelven parte de la obra, que es relativamente biográfico, aunque no hemos contado datos ahondados, pero todos los aspectos que se han desglosado en esta obra vienen a ser una experiencia estética, rememorante, significativa, llena de elementos, como si fuera una pieza multidisciplinaria, llena de medios diferentes y que cada uno se va distribuyendo de significados, significantes, reordenando, creando composiciones inesperadas, y todo eso viene a ser parte de nuestra obra. La digitalización avanzó a tal grado de que llegamos a este video que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El síndrome de Frankenstein. Porque así mientras íbamos desarrollando las ideas que realmente iban como de paso 1, inspiraba al paso 2 y hacia el paso 3 y al paso 4, a la vez buscaba crear una especie de diálogo con inteligencias artificiales. Le posaba el video y me decía, pues yo opino esto, pasó esto. Y surgió uno de los elementos más importantes que era imprevisto, que fue la creación del fenómeno Frankenstein, un término que no existe. Lo googleé para ver qué significaba, por qué lo estaba diciendo, porque desde el capítulo 1 vimos que la construcción de este ser extraño, que éramos nosotros mismos, era un Frankenstein, y fue repitiéndose este fenómeno a lo largo de los capítulos sin yo darme cuenta que estaba repitiendo. Entonces por eso llegué a Google, busqué el fenómeno Frankenstein, no existe, pero existe el síndrome de Frankenstein, que es miedo a la tecnología. Entonces el miedo a la tecnología, aquí tenemos el ligue perfecto para toda la parte de digitalización de la que hemos estado hablando en los capítulos, de evolución artística y demás. Y ese ejercicio de el síndrome de Frankenstein, que lo hicimos con glitches, con escenas de películas, con memes, con una especie de resignificación de personajes, de elementos, de sincretismo, y no es un sincretismo como el que pasa con la conquista, sino es un sincretismo digital, es un sincretismo generacional, es un sincretismo igual, donde nuestros contextos, es un sincretismo contextual, nuestros contextos se vuelven parte de esa licuadora que al final vomitará un ser y se formará un artista, que puede ser Pablo Suárez-Zettishagen, puede ser Dalí, puede ser Duchamp, puede ser Joseph Beuys, puede ser ustedes, puede ser Rucatari, puede ser Daniel Mauricio, puede ser cualquier artista, puede ser Natalia, puede ser todos los que están viendo, todos los que están siendo partícipes de esto. Entonces ese Frankenstein es el artista que se
es consciente de que es una construcción de esos pedazos donde pasamos de ser el espectador dentro de este escenario de caos hasta darnos cuenta que era la conciencia la que recorre el escenario del caos, y el escenario del caos somos nosotros. Más bien estamos tan acostumbrados a hacer una forma matérica consistente en nuestra humanidad que no nos damos cuenta que realmente la importancia de nuestra esencia, de nuestra aura, de nuestra identidad, viene a ser como energía sucediendo dentro de estos fenómenos físicos, o en este caso digitales, que igual no sé si lo digital competa a cierta manera de fisicalidad, porque simplemente presentarlo en redes sociales, en computadora, en proyecciones, en instalaciones, ya se vuelve otro momento de fisicalidad y no podemos desligarnos, porque finalmente el arte tiene cierta como fetichización, pero esta como heterogeneidad que nos va conformando es parte de la riqueza de esa explosión caótica que iniciamos al escapar de esa cueva y abrazar fenómenos como lo dionisíaco, el caos, la casualidad, y a la vez dentro de eso darnos el tiempo de entender que esos pedazos de caos y de explosión eran significantes y podían ir evolucionando y convirtiéndose en nuevas cosas. Entonces esta exploración ha sido súper interesante para entender que esto que habíamos creado, It's Alive, está vivo, y vamos encontrando entonces ahí estas experiencias que unen pasado con futuro, como en la parte de cuando hicimos como lo del cómic, bueno, el estilo cómic, y finalmente nos pusimos a pensar si valía, si no valía, lo que estábamos haciendo era redundante. Les digo que aparte esta explosión, o sea, ¿vale algo la explosión? Entonces aquí vimos como el valor de las artes, qué es el arte. Estábamos haciendo una obra de arte o porque había poco o mucho público, valía la pena que existiera, o porque nadie pagaba, o sí pagaban, o qué estaba sucediendo. Porque acuérdense que esto surge entre dos cursos que daba entre el Zanate, de que no pude dar, y surgió. Entonces, esto vale más o menos que los cursos donde estoy cobrando. Es una experiencia más compleja, es una experiencia tan compleja que es invaluable, entonces le vuelve arte, le vuelve consumible, le vuelve como un fenómeno que valió o no la pena. Entonces todo esto se vuelve la experiencia que la rebelión en la caverna debía de encontrar, obviamente al llegar a su fin, como ¿qué tenemos ahora? ¿Contra qué nos estamos rebelando? Contra este consumo, contra estos conceptos físicos, contra estos conceptos fetichistas. ¿Hacia dónde vamos? Estamos conservando al aura, como hablamos como en el capítulo pasado. Estamos siendo un simulacro, una copia de copia. Estamos generando tanto contenido que se vuelve innecesario, o tal vez fuimos innecesario por la cantidad de contenido que estaba sucediendo. Yo creo que las obras deben de suceder, eso es parte de la sincronicidad, de las explosiones, de lo dionisíaco. Más bien es con perspectiva encontrarle un sentido a esas explosiones, y es como una especie de momento, les digo, Mr. Hyde, donde tal vez todo el caos que causa, como si fuera un concierto de black metal donde explotan cabras, cabezas de cables, como un ritual, como cuando Ozzy muerde al murciélago. Eso tal vez en ese momento parece irrelevante, pero al final se vuelve una manifestación, aunque no estemos teniendo un valor inmediato, nosotros nos rebelamos contra eso. Nosotros nos rebelamos contra la entidad que dice qué es valor. Nosotros nos estamos rebelando contra la entidad que nos dice qué es arte. Nosotros nos estamos rebelando contra la entidad que nos dice qué es identidad, qué debemos ser, cómo debemos desarrollar nuestras habilidades artísticas, cómo debemos de encontrar algo tan cañón como lo es la inspiración. Todo esto, esa rebelión que se ha suscitado inesperadamente. Entonces ha sido interesante este proyecto, que les digo, hay que considerarlo no como un programa, como una emisión más, sino
como una expresión artística. Y este proyecto se vuelve una acción que va hacia todos lados y es una especie de autodescubrimiento en una especie de universo digital en vivo, liminal, que va como autoencontrándose, como si tuviera una forma en explosión, que a su vez puedes tener el tiempo de observar unos minutos y tratar de darle un significado. Hacia dónde marcha, vale la pena marchar, vale la pena regresar, qué es lo que está sucediendo. Entonces ha sido una exploración súper interesante. Ahí sí, en el chat, el Coffee Streambot les dice, vayan a mi página de Coffee Etishagen. Trato de actualizarla, aún voy muy atrasado, pero sí vayan. Entonces, pues muchas gracias a los acompañantes de nuestros 12 episodios anteriores y a quienes están presentes en este episodio final, que veremos hacia dónde nos lleva. Entonces, después de todo esto, dije, ok, ¿cuál podría ser el arte que viene más al caso para poder explorar esta como anarquía literal hacia los conceptos, hacia los estándares? Es un acto de anarquía y de rebelión, simplemente marchar aunque el mundo esté viendo hacia otro lado, porque las explosiones no esperan a que la gente lo vea. Las explosiones suceden, las explosiones se autodescubren, me pregunto. Pero bueno, al final se vuelve un evento que es más radical que una pintura, que estándares apolíneos de lo que las bellas artes nos van dictaminando. Finalmente piensa que las bellas artes tienen un inicio grecorromano y eso pasó hace mucho tiempo, e incluso la posmodernidad ya es un periodo súper antaño. Entonces dije, pues podríamos pasar del arte digital a el último de las artes vistas en este proyecto, que será el artivismo. Activismo artístico, ¿pero qué es? ¿Qué podemos hablar sobre el artivismo dentro de esto? Ya hemos visto a artistas como Barbara Kruger, donde ella se apropia de elementos del diseño gráfico y finalmente su discurso conceptual se vuelve parte de esa obra. Y la obra no solamente es la experiencia estética, sino es la experiencia de reencontrar un discurso y entender que cada obra que pasa habla sobre una experiencia externa que se ve reflejada en el lienzo, en los videos, en las instalaciones. Pienso en como antecedentes a Barbara Kruger, porque obviamente las que traigo son relativamente recientes. Pero, por ejemplo, la Guernica de Picasso. Les digo, Picasso está muy mal visto por su machismo, pero que la Guernica es una pieza que habla sobre guerra, sobre sufrimiento, sobre fascismo. Obviamente ahí podríamos irnos al lado comunista de Pablo Picasso, podríamos irnos hacia el encuentro con el galerista o el origen del mundo de Courbet, que son muy realistas, pero igual están contraponiéndose a lo que se les está diciendo, y entonces se vuelve un arte activo, y entonces ya no solo acaba en la experiencia estética. Barbara Kruger, fíjense en esta obra, que luego otra vez vemos el Your Body is a Battleground, pero una nueva versión, pero igual habla como del pesimismo neoliberal, como Another Hope, Another Fear, Wartime, War Crime, Civil War, Trade War, etc. Entonces se vuelve actual. Obviamente en un mundo decadente, pues siempre hay algo que decir y el arte siempre se vuelve un vehículo. Piensen, por ejemplo, los moneros mexicanos desde la época de la Revolución y previamente. Obviamente las caricaturas también en Europa, pero igual todo eso se vuelve un acto de activismo desde un frente cultural. Otro que también ya habíamos visto es Banksy, que va mostrándose en diferentes escenarios internacionales, mostrando como una opinión sobre estos de una manera como de street art. Las Guerrilla Girls que van interviniendo generalmente con causas feministas, siendo incluso incógnitas, son tan incógnitas como Banksy. Obviamente hacen el juego con gorilla y guerrilla,
pero bueno, es parte de eh, encontrar como la mezcla de postmodernidad con activismo. Ai Weiwei. Ai Weiwei tiene muchas perspectivas, obviamente desde una perspectiva más roja, que sería como mi punto de vista. Hay cosas donde diría, ya no coincido, pero al final toda la obra de Ai Weiwei tiene sentido. Esta pieza me encanta porque habla de la hipocresía europea, de cómo el centro de la humanidad, de los valores humanos, termina siendo una muestra de chalecos salvavidas en contra de los migrantes africanos. Entonces la hipocresía de la Concerthaus de Berlín se vuelve un elemento de la genialidad del arte de Ai Weiwei. Ai Weiwei yo lo vi aquí en México, hizo una instalación sobre los 43 de Ayotzinapa. Entonces ahí sí les digo, si él no ama China, o sea, obviamente tiene sus razones, pero el arte de Ai Weiwei es ultra genial, es súper, súper activo y es totalmente imprescindible. Acá el movimiento que me gustaría destacar, que casi nadie habla y es infravalorado, pero sí hay que tomar siempre, siempre en cuenta, porque como que si no salen los libros de arte de Taschen ya no vale, es el accionismo moscovita, que realmente es un estilo de artivismo súper, súper interesante, que como tiene nombres rusos, como las veces pasadas, voy a checar, aquí voy a abrir mi ayuda, sobre todo para los nombres y para ir recortando, pero bueno, el accionismo ruso aparte es bien interesante porque no es un grupo como los accionistas vieneses que sí se juntaban a cercenarse literal, sino el accionismo vienés son chicos moscovitas que se imponen a el ortodoxismo ruso de diferentes épocas del siglo XX, comenzando en 1991 con el movimiento ETI. El movimiento ETI aparte es súper interesante porque ahí es donde punks empiezan a simplemente jugar con la moral de letras, palabras obscenas. Serían como los Molotov, donde son tan moralistas los ortodoxistas rusos que simplemente van como negándose, y ese es el inicio de el accionismo ruso moscovita, y van a ir encontrando que acá aparte la figura autoral se va deslindando, y eso es súper, súper bueno. Ya cuando, bueno, hay varios personajes que destacan porque son acciones como más individuales, como esta de 1995 que se llama El primer guante, de Alexander Brenner, que literal es como un alegato en contra de Boris Yeltsin, y ya nada más le decía sal, sal, como amenazándolo. Después el siguiente es Barricada de 1998. Literal, aquí lo que hacen es dentro de el 30 aniversario de la Revolución Estudiantil de 1968 francesa, ponen estas pancartas en la calle que se llama Bolshaya Nikitskaya, que dicen prohibido prohibir. Entonces así de simple es, pero les digo, es esa moral la que se busca prohibir, esa es su rebelión. Entonces aquí prohibido prohibir, están siendo engañados, todo el poder a la imaginación, es como todo a favor del arte. Después, en 1998, Abdi Ter Oganian hace una pieza que se llama Joven Ateo, donde literal rompe una imagen religiosa, y sí dirán, eso es como muy X, obviamente viéndolo en el siglo XXI, donde tenemos relativa libertad religiosa, parece como algo como medio de adolescente contra tía panista, pero eso es revelación, eso es como encontrar, revelación, rebelión, bueno, las dos cosas, pero eso vuelve parte de la importancia de los artistas accionistas moscovitas. En 1999 tenemos esta obra que se llama Contra Todos. Aquí en las elecciones de Duma en Moscú tienen
esa pancarta que se llama Contra Todos. E igual es un alegato en contra de las elecciones. Me recuerdo una obra que hice que se llamaba La Zona de Terror, donde forré mi casa de pancartas. Pero bueno, el accionismo es simplemente esperar que nuestros alegatos tengan una resignificancia. En 2008 yo creo son las obras moscovitas más rudas de todas esas. Acá tenemos esta obra que se llama... Espera, no crea... ese es del 2000, no del 2008. No crea a sus ojos, donde el artista Oleg Mavromati es clavado en una cruz, o sea, se autoclava, y en su espalda se escribe: no soy hijo de Dios. Entonces obviamente sigue rebelándose en contra de la imposición ortodoxa. Bueno, les digo, es como de las rudas. Ahora sí llegamos al 2008, donde tenemos esta obra que ya estas siguientes 3 piezas las hace un grupo de arte que se llama Boina. La primera se llama Joder para el heredero del oso, donde este grupo de artistas se va a tener como una fiesta en el metro y tienen relaciones sexuales, andan encuerados. Obviamente ya es como muy transgresora en el hecho de qué es arte, qué no es arte. Obviamente una orgía sería una pieza de arte. Obviamente piensen que todo esto va contra esa moral forzada rusa. O esta, que también es del 2008, que se llama En memoria de los decembristas, también es de Boinam. Y bueno, acá son 5 personas suspendidas del techo. Se supone que son 3 trabajadores migrantes, 2 representantes de minorías sexuales. Y dice, bueno, su consigna es posible con la ayuda de una determinada ordenación y puesta en escena de la imagen lograr en los medios la misma libertad de manejo de la imagen que tienen los artistas occidentales en el marco del marcado espacio artístico. Entonces aquí hablamos de minorías, de mercado artístico, de Occidente contra este, y se vuelve parte de esta lucha y exigencia activa de qué es arte, qué no, por qué unos valen, otros no, por qué nos imponen. Este es de 2010, también de Boina. Esta igual se me hace a mí muy simple, se me hace como lo que hacía Taki con los primeros grafitis, que simplemente es un pito en un puente. Obviamente tiene que ver con la sexualización. Se me hace más válido el de Joder, porque acá tiene como algo activo, no nada más como algo que verían en un baño de Chapultepec. Y finalmente, la acción más famosa de todos estos performances que tienen que ver con el accionismo moscovita, que es lo que pasa con las Pussy Riot, que hasta Madonna tuvo que ver, cuando ellas se meten a la Catedral de Cristo Salvador y se ponen a grabar su video. Obviamente tiene que ver con una protesta en contra de Putin. O sea, no solo es el video, que no solo va con la cultura pop. La obra se llama Madre de Dios hecha a Putin, y es así, no sé si la han visto, es muy 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 famosa. Graban su video, se volvió mediático internacionalmente, arrestaron a 2, hicieron un documental. Madonna juntó recursos para ellas y ahorita, si no mal recuerdo, ya se están presentando en festivales como Coachella y demás. Pero pasamos de la cultura pop, en este caso sería el punk, es una especie de punk pop, a los performance, al activismo, y ellas, les digo, se vuelve como lo más representativo de todas estas acciones, que les digo, no tiene tal cual una liga, pero si las vemos en retrospectiva ya se puede entender como el activismo, el accionismo moscovita. Traía una más. La última que les traigo es de 2015 y se llama Amenaza. Es de Pietro Pavlensky, que le prende fuego a un edificio, y su consigna es: al cometer un incendio provocado, el artista quiere iluminar su camino y disipar la oscuridad que esconde el funcionamiento de esta institución. Entonces, invita a su vez a trabajadoras sexuales a la sesión de tribunal y pasa de la teatralidad de incendiar un edificio a otra vez ser
juez de la moral ortodoxa. Ahora sí, de todo esto que hemos venido hablando, ya vimos como un replanteamiento, revisitar todo lo que estamos haciendo. Ya vimos como un arte que viene al caso para no perder como esta sección teórica. Y si estamos hablando de la rebelión, entonces tenemos que llegar sí o sí a George Orwell, que el título de nuestro programa, Rebelión en la Caverna, tiene que ver con la caverna de Platón y la rebelión de George Orwell, que es un cuento hermoso. Obviamente los que conocen mi trabajo saben que me encanta dibujar puerquitos, contar historias de puerquitos, incluso en nuestra revista 72 de 237 Cine Pensamientos Seculares, que va a salir esta semana, espero. Hago un cuento sobre puerquitos fascistas que le van a Donald Trump. Pero bueno, entonces, rebelión en la granja. Obviamente la rebelión en la granja es hermosa cuando empieza y después se vuelve una pesadilla cuando los puercos se ven que todos los animales tienen los mismos derechos, pero algunos tienen más derechos que otros. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra rebelión? Porque aparte no tenemos idea, o sea, no les estoy mandando a incendiar edificios o a tener sexo en el metro de México, que es donde yo estoy, pero hay que entender tipos de arte, hay que entender qué puede terminar formándose de la rebelión. Al final seremos puercos si esto triunfara, o tal vez por eso no triunfamos, como le pasa a Jack Black en la escuela de rock. Entonces, si triunfara este proyecto, se volvería corrupto, terminaría volviéndose lo que pasa en la rebelión en la granja. ¿Qué sucedería? Esa es una cuestión súper interesante, porque la mayoría de rebeliones termina por corromperse, porque ese sí es el natural paso a la evolución humana, y lo hemos visto en todas las revoluciones a lo largo de la historia. ¿Qué sucede? Entonces, acá tengo ese pensamiento. ¿Qué ocurre con la rebelión cuando la rebelión misma puede ser absorbida por el sistema? Y volvemos a la parte histórica. Ya ha sucedido en momentos como en el cubismo, con la Academia Cubista de Metzinger y Gleises, que no solo es la paradoja en contra de el desarrollo digno de la modernidad, al ir antiacademicista, y de repente dentro del antiacademicismo se crea una escuela de cómo será antiacadémico. Entonces, obviamente gracias a estos dos incongruentes, tenemos momentos en la historia del arte como el desnudo bajando de las escaleras de Duchamp, que ya vimos que desencadenó la fuente y ya vimos que afecta muchísimo la posmodernidad y demás. Entonces, es eso, o sea, nuestra rebelión terminará en una academia de rebeldes. Al final, eso se vuelve una clase y finalmente sí es una especie de, si nos vamos a lo obvio, es una academia de rebeldes. ¿O qué, de qué se trata? O tal vez la dispersión de atención que ha tenido la clase tal vez tenga que ver con lo antiacadémico. Estamos empacando el caos o realmente solo somos observadores y partícipes. Entonces es interesante ver hacia dónde va nuestra rebelión. Otro ejemplo que traigo son los Sex Pistols, hablando de punk con las Pussy Riot. Los Sex Pistols que se vuelven de los íconos del punk, y la historia en que termina en Johnny Rotten con una playera de Make America Great Again y peleándose con los Sex Pistols y muriéndosele su esposa horriblemente, nadie lo ayuda, todos peleándose por quiénes son los Sex Pistols. Obviamente es un final horrible desde que él decida ser maga, fascista, de pasar de ser la cabeza de la historia del punk a un facho. Es interesante cómo las rebeliones se van transformando. Tal vez salir de la caverna nunca fue el objetivo. Tal vez la verdadera rebelión consiste en aprender a reconocer las paredes cada vez que alguien vuelva a construirlas. Entonces, esta academización de la rebeldía no es una academización, es una especie de estudio de esto. Y simplemente somos nosotros partícipes, somos analistas del caos. Entonces, más bien, si se empieza a recrear esto, como
dar clases de graffiti a niños de 10 años en un curso de verano, o dar clases de performance o clases de stickers. O sea, cuando era adolescente hacer un graffiti era súper, súper penado. Créanme que seguían más a los grafiteros que a los secuestradores en el tiempo de Vicente Fox. Pero bueno, así era la policía. Ahora me ayudaron a encontrar a mi perrito. Pero bueno, el chiste es reencontrar cuando esas paredes empiecen a crear para no caer en la cueva de vuelta, a menos que ustedes quieran. Y llegamos entonces al fenómeno Frankenstein, que va a ser nuestro ejercicio. Que ya les dije que lo habíamos mencionado, vimos eso, pero entonces ya vimos que no es un Frankenstein físico, sino es un Frankenstein existencial, y somos pedacería de todo, somos un progreso. ¿Cómo vamos a revelarnos aquí dentro de Twitch? Por eso la clase no puede seguir, porque aunque pudiera hablar y pudiera justificar 1000 temas más y a una segunda temporada, nuestra rebelión debe de salir y debe de expresarse, debe de ser una celebración de nuestra heterogeneidad, donde nuestras raíces, nuestras preferencias, nuestras decisiones y todo lo que fue sucediendo en este caos circundante nos torna un Frankenstein. Y entonces la única solución a todo esto será que abracemos esa deformidad y siempre repudiemos el status quo, y cuando nuestra deformidad se vuelve status quo, volver a avanzar y nunca detenernos, no importa qué tan rucos o cuánto cabello se les haya caído, sino que siempre exista ese brío de rebeldía. Y hay que entender que estas dos frases son súper, estas dos palabras, tres con la conjunción. La clase total, el proyecto de Rebelión en la Caverna, se convierte ahora en dos frases diferentes, que es acéptate y rebélate. Y entonces el capítulo cambia de nombre y ahora se llamará Rebelión de los Frankenstein. Entonces, nuestro título, nuestro proyecto acaba de ser transformado de la rebelión a la rebelión de los Frankenstein. Y espero que ustedes igual se acepten y se conviertan en Frankensteins en rebelión, manifestantes todo el tiempo, y que Laura subsista y puedan construir. Vamos a hacer una pieza final. Obviamente tiene que ver con recrear todo esto que hemos estado haciendo. Vamos a irnos fácil, relativamente. Vamos a hacer un Frankenstein de todos los ejercicios. Abro mi página. Acá yo me regreso acá para ver exactamente qué tenemos. Nuestro Frankenstein, ahorita les digo cómo se va a volver un elemento activo. Entonces, vamos a hacerlo a manera de sticker. Vamos a hacer pedazos. Vamos a encontrar, déjenme ver si hay uno más ancho. Sí, pero esto no pinta. Tampoco. Guardo muchos Sharpies. Está más chido. Entonces partiremos de lo que hemos hecho. Denme un segundo para tener pedacería de todo lo que hemos hecho. Entonces vamos creándolo. Obviamente les recomiendo que revisiten sus trabajos de la clase. Vamos a ir haciendo a nuestro personaje y ahorita veremos cómo lo activan. Ya, ponemos ustedes, como dicen. Vamos esto. Vamos a tener que destruirlo. Este es nuestro pedazo inicial. Ahorita vamos a ir viendo qué tendrá, qué no, porque sí.
e igual lo iremos construyendo interesantemente. Después tenemos a nuestra criatura de paraidolia. La criatura que se fue creando con las formas. Hay que tratar de traerla de vuelta. Estamos creando algo que valga la pena. Obviamente podría ser como una especie de boceto, pero prefiero que se vaya creando así. Vamos viendo. Igual yo medio recuerdo los trabajos, por eso sé que puedo dejar algunas cosas. Tenemos los cuernos del Moisés. Obviamente, dentro del color, yo sé que sería lo más obvio usar el color, pero ahorita yo creo que blanco y negro es lo preferible. Después, en el collage, ¿qué destacó del collage? Tenemos un chorro de elementos en el collage, pero sí teníamos una calaca, entonces haré pedazos de la calavera. Obviamente, de aquí, como les decía antes, se van usando los elementos que traemos, como saber que los anchos de las líneas nos van a dar como unas calidades diferentes. Acá la calaca traía una corona, para ver qué se le va mezclando. Después venían las plantas. Plantas que venían que ver con la sincronicidad se fueron dando gracias a William Blake. Entonces vamos a ponerle algunas plantas. Obviamente ahí venía, si se acuerdan de esa clase, cosas como lo del seno y demás, pero ahorita vamos viendo. ¿Qué le hace falta de los elementos? Fíjese, la corona la dejé así a propósito. Después seguía la chica que hicimos con color, que era rosa. Sí, los tentáculos que salen en el dibujo de identidad.
Pues seguía Joseph Beuys. Joseph Beuys realmente destaca por el martillo, pero también vamos a ponerle acá un ojo. Joseph Beuys. Tenía un chorro de ayudados. Si cabe, al final le ponemos martillo. Ok. Pues seguían los pedales y la guitarra. Si ahí donde se pisa le ponemos o no, podríamos ponerle ahí el porquito. Pues sigue el Frankenstein que hicimos en OBS. Las torres más así. Vamos viendo que pues siguen, por ejemplo, los glitches. Va. Vamos acá y del Frankenstein. De los glitches. El síndrome de Frankenstein. Ahí está. Entonces acá van los porquitos. Y finalmente el triángulo con un ojo de el día de el consumo gusto, que tiene un ojo. Tiene ladrillos. Esto ya es nuestra criatura total. Tal vez otro tentáculo. Detalles.
tenemos esta plasta que ha vueltose una especie de resumen de los temas. El icono, que realmente ustedes veían el intro. El intro era una cosa. Ahora estamos haciendo un elemento. Ok, entonces tenemos este masacote. ¿Y de qué nos servirá? Ahora tomaré una foto. Trabajaremos con esto. Es más. No, así tomaré una foto. Dame un segundo. Tomo agua. Tomo la foto. Aquí estoy tomando foto. Miren. Ahí está la foto. Y ahora, ¿qué haré? Para que la experiencia no se quede solo en mi cuaderno, ¿qué haré? Primero que nada, me la voy a enviar en un segundo para tenerla en mi compu. Entonces, ahí sí, tips técnicos, mándensela como documento. Después seleccionan de la galería y ya lo tienen en el tamaño real. Ya que lo tengo, ahora sí, déjenme irme a mi WhatsApp. Ok, y aquí lo tengo. Si quieren, nada más lo descargo porque no voy a decir como alguna grosería. Ok, entonces les comparto pantalla. Acá estamos. Tenemos las descargas acá. Quitar esto, hacer grande esto. Acá. ¿Qué voy a hacer? Para que quede de lo mejor, porque obviamente sé que para tomar una buena foto hay que tenerse su tiempo. Yo lo que haré será abrirla en GIMP, si me dejan. Ya la abrió. Está diciendo, esta imagen contiene metadatos. Mantener original. Ok, entonces sí estamos. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito? Obviamente le hice en blanco y negro a propósito. Moverle los contrastes. Contraste. Ahí estamos. La voy a rotar tantito. Listo. Estamos. No, un poquito menos. Le voy a quitar porque fíjense, en el contraste se generaron como algunos rojos, entonces le voy a borrar todos los colores. Ahí estamos. Ahora la elijo. Estamos muy bien. Ok, imagen, recortar, selección, ya estamos. Le voy a dar uno más de contrastes por si al momento de rotarla ya se perdieron. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir este color. Esta es la herramienta de selección de color. Y no, mejor nada más la de la varita mágica. Elijo esto, le agrego transparencia. Ya tiene, y lo borro. Ya tengo mi sticker. ¡Woohoo! Fue más fácil de lo que pensé. Honestamente, también me la sé y ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos?
Primero lo voy a exportar como PNG. Vamos a ponerle sticker frankenstein.png. Estamos. Y aparte voy a hacerme un JPG, pero para que esté como de, aparte de, como con toda la actitud. Aquí tenemos, ahora sí, tenemos la versión con fondo y la versión sin fondo. Padrísimo. Entonces aquí vamos a ponerle, la voy a dejar en PNG. Vamos a ponerle 2. Ok, entonces este signo será mi detonante. Voy a subir, ahora me voy a ir a una página que se llama Artivive, para que cuando tenga mi sticker, literal, lo voy a imprimir en papel sticker, lo pueda ligar a algo. Pero debemos de tener algo. Ok, ya sé qué me falta. Ya sé cómo lo voy a ligar si no tiene nada. Vamos a hacer algo rapidísimo. Esperemos que no nos cueste trabajo. Voy a abrir Premiere. Voy a elegir esto. Y voy a... ¿Qué voy a hacer? Ya me acordé. Voy a deselegir. No es acá. Vamos aquí. Voy a deselegir todo lo que sea transparencia. No. Más bien. Ya sé. Voy a elegir lo que sea transparencia. Ahí estamos. Y ahora sí, en este lo borro. Ay, no, qué idiota. Es así todo esto. Ok, vamos a... Espérame. A ver. Ya sé. Voy a duplicar esto. Voy a volverlo blanco. Y ahora sí ya puedo elegir. Voy a elegir esto. Y aquí lo borro. Entonces ya tengo un margencito. Esto lo voy a guardar como un margencito. Margen. Ok, ahora voy a la rebelión en la caverna. Si ustedes lo vieron en rapidísimo, esperamos que no se tarde nada. En teoría ya va a ser fácil. Importo el margencito. A ver, lo voy a pasar el margencito para mi carpeta de rebelión en la caverna de una vez. Para que todo esté junto. Y ahora el margen es lo que realmente me interesa para tener algo. Ok, entonces nada más lo de acá, margen. Listo. Ok, esto lo borro. Voy a abrir una nueva secuencia. Margen. Pero debo de ver de qué tamaño es. Acá le voy a dar personalizar. Le voy a dar aquí píxeles cuadrados. Y cuando mide 1488 por 1725. Es gigantesco. Ahorita lo haré más chiquito. 1725. Ok, aquí tenemos esto. Aquí está. Ok, le pongo el margen. Y vamos a poner vamos a poner este. Y el margen será así. Y el video que les puse inicio. Vamos a ver. Acá tenemos esto. Es un cuarto. Las 8 cuartos. Vamos a ver. Va. Hasta aquí se ve bien. Ahora que lo dejamos. Pues vamos a organizar.
Entonces le doy control S y lo exporto. Vamos a ver. Cruzamos los dedos de que sea rápido. Ok, ahí sí se están chutando un proyecto gigante. No, esperen, voy a darle otra vez porque ok, ya estamos en el tamaño. Acá le pego y ahora sí que se reduzca total. Ponle aquí 500. Va a exportar. Esperemos que no dure esos 8 minutos. Oh, no, parece que se tardará 8 minutos. Ok. No sé si hay alguien ahí. Pilos, hola, y Pilos, ¿cómo te ha ido? Ahí sí, vamos a ver. Un minuto. Ok. Como se sigue tardando, se me hace por la cantidad de software que tengo. Les diré qué es lo que haremos. Entonces, ¿cuál es el plan? Ahora ya tengo mi sticker, tengo mi video. Me voy a ir a ArtVive y aquí juntaré mi sticker con el video. Y entonces en 15 minutos tendré un sticker que podré imprimir en playeras, que podré imprimir en stickers y pegarlo donde yo quiera. Y así la rebelión continuará. Y luego de este viaje de 13 capítulos, la rebelión continúa. Entonces recuerden lo último que quedamos de acéptate y revélate. Ese es el tip final. Hagan su sticker, salgan de la caverna, no regresen, no vale la pena. Y bueno, no queda nada más que decir más que